Bueno, cambiamos de tema ahora y vamos a hablar con alguien que viene campeándola con el temporal y sobre todo lo que fue hace pocos días, el jueves, ¿no? En realidad fue cuando se generó el encuentro allí en el anexo, donde se comienza a discutir el presupuesto tan polémico, con un ajuste tan importante que se viene para todos los argentinos. Estuvo el ministro Duhovne exponiendo ante los diputados y hubo varios cruces, uno de ellos los protagonizó el diputado Daniel Firmo. Daniel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Primero esperemos que no haya granizo. Esperemos que no, ahí coincidimos salir corriendo todos. Porque voy a correr el auto que dejamos acá en la puerta. Bueno, a ver, entre el granizo y lo que fue la discusión del otro día, no sé con cuál de las dos te quedas, me parece. Prefiero granizo. Claro, fue duro. ¿Cómo viste esta presentación del presupuesto? Porque hubo algunos cruces, el tuyo con respecto a temas que conoces muy bien como educación, fue bastante fuerte. Sí, la verdad no sé si quienes nos están escuchando saben, pero el presupuesto educativo para el año que viene, del presupuesto del Ministerio de Educación de la Nación, si uno corre lo que es universidades, el presupuesto es más bajo que el año pasado, quiero decir, a valores reales es más bajo. Claro, pero ellos dicen que no. No, bueno, no hay una... No, es que eso es lo que presentaron ellos. Claro. Digamos, cuando vos sacás universidades, el Ministerio de Educación está invirtiendo 1.000 millones menos que el año pasado. A pesar del 45% de inflación, o el 40 al 45% de inflación, y del 23% que ellos plantean para el año que viene. Te doy casos concretos. Vos pensás que después de lo que pasó en Moreno, el tema de infraestructura debiera ser una prioridad. Bueno, en el año 2018 infraestructura fue 9.000 millones de pesos, el próximo año va a ser 2.700 millones de pesos. ¿Me escuchaste bien? Baja de 9.000 a 2.500. Vos decís, mira, el año que viene vamos a tener un año duro y entonces los programas sociales, los programas asistenciales para la educación tienen que ser más grandes. Bueno, bajan a la mitad, exactamente de 5.000 a 2.500 millones de pesos. Vos decís, bueno, pero vamos a tener, por ejemplo, educación sexual, que se está votando una nueva ley, vamos a tener que capacitar a los docentes. Bueno, baja el 40%, pero te insisto, no estoy hablando de que baja respecto de la inflación, baja en valores reales. Entonces, la pregunta es, ¿qué hace el Ministerio? Estamos en el mes de septiembre, no se arregló el salario. Tenemos huelga en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires esta semana de los docentes. Si bueno, para el año que viene prevén algo más de salario, no. El Fondo Nacional de Salario Docente, el FONID, que este año ya fue igual que el del 2017, es igual para el 2019. Si sumamos la inflación del 2017 y 2018, cae el 70% a valores constantes. Entonces, ya estamos previendo que el gobierno nacional va a incentivar el conflicto docente cuando empiezan las clases. Ya, mira, podemos decir este día y esta hora que no van a empezar las clases porque si baja el salario, a pesar del 45% de inflación, estamos en un problema serio. Yo estuve ahí, perdón Carla, porque estuve ahí cuando se estaba haciendo el debate y el ministro con respecto al FONID dijo que es responsabilidad de las provincias, por eso se congela. Fue lo que dijo. Yo tomé nota de sus palabras. Y también con respecto al presupuesto universitario, que dijo que aumenta un 39%, es más del 90% de lo que pidieron. Porque dice que él se juntó con los rectores y que es más del 90% en este caso. Bueno, esa fue un poco la respuesta, ¿no?, lo que vos decías. Vayamos por partes. Sí. Cuando el gobierno nacional transfirió a las provincias las escuelas en los años 90, no le transfirió la plata. Claro. Entonces los docentes hicieron una carpa, que ustedes recordarán, 1.000 días de carpa docente, para que la nación colabore con el salario de las provincias. Entonces se hizo el FONID. Nosotros por ley lo incorporamos y pusimos una cantidad que tendría que ser del FONID. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? El gobierno nacional no le quiere pasar más plata a las provincias. Y hay dos fondos. Está ese fondo y hay un fondo que fijó la ley de financiamiento educativo que el gobierno le da a las provincias más pobres. Entonces, ¿qué tenemos? La Nación y el Consejo Federal acuerdan un mínimo salarial en una paritaria nacional. A los que no llegan, la Nación las ayuda, porque no es lo mismo Córdoba, Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, que Chaco, claro, Misiones, Corrientes. Los que nos están escuchando del interior saben que esas provincias tendrían un salario mucho más bajo y se quedarían sin docentes. Entonces el gobierno hasta el año pasado, este año lo eliminó, tenía un fondo de compensación salarial. Bueno, eso no existe más. Y después es interesante lo de la universidad. El ministro, cuando uno le dice, le dimos el 90%. Hay que decirlo, en la universidad, ¿qué es el 90%? Es salarios. Es decir, más del 90% de salarios. Si le dimos para que paguen los salarios. Ahora, después tiene que enfrentar la luz, el gas. Yo vengo de una reunión hoy al mediodía de los principales científicos del país, donde plantearon que la investigación experimental
está paralizada en el país. Porque la investigación compra los insumos, los bienes de capital, las maquinarias. Toda la investigación nuestra lo tienen que comprar afuera, no son elementos que se pueden fabricar en el país. Entonces, se calcularon con un dólar a 19 y hoy el dólar está a 40. ¿Qué plata es ese 10% que falta? Es la plata que la universidad después tiene que salir a buscar en curso de posgrado o hacer consultorías o salir a rebuscársela porque no se le puede pagar. Estoy hablando de las cuestiones más básicas en la universidad. Bueno, puede funcionar en la universidad, vamos a suponer en la Facultad de Medicina, que es donde estábamos hoy, sin electricidad y que no haya heladera. Claro. ¿No? ¿Me entienden? Es una cuestión... Bueno, puede funcionar sin gas en las universidades. Aquellas que tienen ingenierías, las que tienen ciencia exacta, digamos, son universidades que necesitan la plata para esos recursos. El Estado Nacional está diciendo a la universidad, bueno, yo te pago los salarios. Y hubo una movilización de 300.000 universitarios hace un par de semanas y lograron mejorar la paritaria nacional. Ahora, Filmus, esto es una política de Estado, más allá de una política económica. El recorte en la educación es una política de Estado. Sí, en la educación, en la ciencia y la tecnología y en la cultura. Hicimos el día viernes, justamente en el Congreso de la Nación, un encuentro con artistas de todas las disciplinas, desde bailarines hasta cantantes, pasando por los del teatro y los del cine, diciendo cómo puede ser que, por un lado, se sacó el Ministerio de Cultura. Ya no tenemos más Ministerio de Cultura, no tenemos más Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero al otro día de sacarse los dos ministerios, se les baja el presupuesto con un golpe tal que es imposible. Por ejemplo, el presupuesto de Cultura, bibliotecas, que es un tema central. El gobierno dejó de repartir libros en las escuelas, ¿sí? Entonces, pues, bueno, ¿lo están en las bibliotecas? No. El año que viene baja el 47% el presupuesto para las bibliotecas populares. Entonces, digo, para los festivales, para las actividades más básicas de la cultura, se bajó el presupuesto como el 30%. Entonces, realmente hay una preocupación enorme. Perdón que te interrumpa, pero sí. Muchas veces la excusa es que son áreas que no están trabajando o sectores que no están generando absolutamente nada, pero se lo desfinanció previamente, gente que se queda sin ocupación o se fue achicando la partida y ya sabemos lo que ocurre con los presupuestos. Cuando no se gasta ese presupuesto, después al año siguiente se corta sin tener en cuenta la devaluación. Es decir, esto viene sucediendo, ¿no?, paulatinamente y en muchos casos por goteo de hace tiempo. Sí, por eso es bueno que se sepa. Porque acá, por ejemplo, se habla de una oposición responsable y una oposición que no es responsable, ¿no? Entonces dice, ¿cuál es? Entonces la oposición a la que se le pide la oposición responsable es, voten este presupuesto para dar gobernabilidad. No, la oposición responsable es la que no vote este presupuesto. Quiero decir, el año pasado yo no voté el presupuesto, si voté en contra. ¿Por qué? Y decía que iba a haber una inflación del 10%. Entonces la pregunta... ¿Cuál es la oposición responsable? ¿La que votó el 10% o la que dijo, mira, esto es un dibujo? O sea, a la mañana siguiente se juntaron y nos dijeron que iba a ser el 15%, es decir, el 50% más. Y ya estamos en 30%. La oposición responsable es aquella que dijo, mira, el dólar no va a estar a 19, el dólar va a estar más alto, está claro. Entonces, la responsabilidad de la oposición, ahora que vamos a discutirlo, creo que es el 10 de octubre que se vota el presupuesto, es decirle al gobierno, cambien este presupuesto. Ese es un presupuesto que no se hizo ni siquiera en la Argentina. Es un presupuesto que hizo el Fondo Monetario Internacional. ¿A alguien se le ocurre que un argentino puede sacar la comida de las escuelas? ¿A alguien se le ocurre que un argentino puede decir que tiene que haber menos capacitación docente? ¿A alguien se le ocurre que un argentino puede decir bajo de 9.000 a 2.500 millones la plata que voy a poner en infraestructura? Hoy, mientras que yo hablo con ustedes, no están funcionando las escuelas en Moreno. En el Gran Buenos Aires hay cientos de escuelas que no están funcionando porque no tienen las condiciones básicas para funcionar. Nosotros nos reunimos con la gente de Moreno el viernes, justamente. No están funcionando, se levantó la CAMPE, pero se le está pidiendo al gobierno que arregle 260 escuelas sin las cuales los padres se niegan a que su hijo arriesgue la vida entrando a la escuela. Entonces, yo digo, es un presupuesto sin lugar a dudas hecho por el Fondo Monetario Internacional, que le interesa poco cómo viven los argentinos, y que la oposición responsablemente le tiene que decir al gobierno, cambia ese presupuesto, pone un presupuesto... ¿Al gobierno o al FMI? Bueno, porque ahí está el tema. Bueno, pero es un gobierno que pero después te van a decir, no, pasa que no se puede gobernar sin presupuesto, son irresponsables, como le pasó en su momento a Cristina, ¿no? En el 2010 fue. Claro. Digo, ahí los van a tildar de irresponsables porque no se puede gobernar presuntamente, supuestamente, no estamos hablando de gobernar sin presupuesto, esa es la diferencia, que ellos se opusieron al presupuesto. Nosotros tenemos un presupuesto alternativo. Entonces te estoy diciendo, ¿cómo vamos a aceptar que se invierta en educación menos que el año pasado? Claro. Y hubo un 45% de inflación.
Te insisto, se invierte... De hecho, es cierto, no se puede gobernar sin presupuesto, pero bueno, tampoco ellos están dispuestos a cambiar. No se va a poder gobernar con el hambre, la falta de trabajo y el drama que van a vivir los argentinos, digo los docentes, que hoy en día estamos entrando en octubre y no arreglaron la paritaria y le ofrecen un año del 45% de inflación, le están ofreciendo 15% en 3 cuotas. Digo, puede pensarse, digo, la Ciudad de Buenos Aires leyeron el artículo esta semana seguro, Infobae es un artículo que la Ciudad de Buenos Aires empieza a buscar docentes de otros países, empieza a buscar docentes del interior porque los docentes de la Ciudad de Buenos Aires no quieren trabajar por el precio que están pagando. No les conviene. Entonces, digo, estamos hablando de cuestiones muy básicas, mira, yo a veces converso con vecinos, con amigos que me dicen, bueno, pero el presupuesto parece una cuestión teórica. No, no es teórico, el presupuesto es lo que dice qué es lo que va a priorizar un gobierno y qué no. Por ejemplo, ¿cuál es la cuenta que aumenta 200.000 millones de pesos? 200.000 en el presupuesto. En el presupuesto. Hay una sola cuenta que aumenta, porque dicen déficit cero, mentira. Hay una que aumenta 200.000. Pago de intereses de la deuda. Claro. Entonces, claramente este gobierno, por eso el Fondo Monetario es el que hace el presupuesto, guarda la plata para devolverle al Fondo Monetario a los acreedores externos a costa del hambre de los argentinos. Por eso, insisto, lo que hay que trabajar, y si toda la oposición se une, recuerden ustedes que cuando votamos tarifas, en contra del aumento de las tarifas, hubo 133 votos de la oposición que se unieron. Si nosotros logramos que toda la oposición se una y discuta con el oficialismo, ¿sí?, un presupuesto distinto, tiene sentido. Les voy a dar un dato que planteó otro diputado, lo habrá escuchado Contigliani, y después nosotros coincidimos. Se va a poner impuesto a las ganancias a las mutuales y las cooperativas. Sí, claro. Por definición, las mutuales y las cooperativas no tienen ganancia. Por definición son socios. Imaginemos las cooperativas de luz, de gas, del interior, aquellas cooperativas que resuelven los temas básicos, las cooperativas que tienen créditos para... Es el tiro de gracia. No sé, pensaba en Madigraf, que estuvieron el otro día, por ejemplo, aquí, la ex Donnelly, por ejemplo, que retiran, trabajan todo el mes para los empleados, que son 180, retiran 7.000, 8.000 pesos. Si le llegás a poner un impuesto más, esa gente ya no puede vivir con las tarifas de 1 millón de pesos que pagan de luz, por ejemplo. Porque el objetivo de la cooperativa no es la ganancia. No, claro, es repartir lo que les queda. Que los trabajadores puedan Ahora, ¿qué queda? Se le pone ganancia a la cooperativa y se le mantiene la quita de ganancias a los jueces, por ejemplo. Claro, pero no solo eso. Vos pensás... y los asalariados van a pagar más también. Y los asalariados, bueno, olvídate, la promesa que quedó ahí en el aire. Incluyen horas extras, viáticos, no remunerativo, entra todo así. El salario familiar, digamos, son mínimos los descuentos que se pueden hacer. Este gobierno está bajando los descuentos que se pueden hacer en ganancias, así que aquella promesa, ¿se acuerdan que Macri había dicho al otro día que yo suma no van a pagar ganancias? Hoy son muchos más trabajadores que pagan incluso más ganancias. Y la verdad que hay muchos que no pagan ganancias, pero no pagan ganancias incluso porque no tienen trabajo. Ustedes dieron las cifras recién de cuánto, ¿no? Se estaba conversando de cuántos se quedaron sin trabajo durante todo este tiempo, y me parece que es lo que marca un país que al mismo tiempo, si uno lee los diarios hoy, abre las importaciones, mientras que todo el mundo defiende su trabajo y defiende su producción. Argentina hoy sigue abriendo las importaciones a productos externos que compiten con los nuestros. Más temprano hablábamos con Pablo Moyano y que decía que van a movilizar el día que se trate el presupuesto al Congreso de la Nación. ¿Cómo se siente esa presión? Bueno, a mí me hace recordar, yo asumí como diputado el 10 de diciembre y el 14 y 18 de diciembre discutimos la reforma jubilatoria. ¿Se acuerdan? La represión y la situación. Y al poco tiempo también se discutió el presupuesto. Yo creo que es muy bueno lo que dijo Pablo Moyano. Si realmente se moviliza, ya va a haber una movilización este lunes, previa al martes. Es muy bueno que ese presupuesto se discuta al calor de lo que piensa nuestra gente. Y aquellos que van a ser los afectados por el presupuesto puedan expresar en la calle, en paz y claramente como hacemos los argentinos, que es expresando nuestro descontento en forma masiva, puedan expresar de que van a estar efectivamente damnificados por un presupuesto que, insisto, yo no lo podía creer. Yo digo, bueno, pero por lo menos disimúlenlo. Hay, por ejemplo, voy a decir otro ítem que creció. ¿Quieren saber otro ítem que creció en educación? Yo estoy hablando que bajó el 50% de infraestructura, 70% la comida. Bueno, todo eso, hay uno que creció el 900%. ¿Cuál es? La transferencia a las empresas. Contratar empresas privadas o ONGs, que también más finamente se puede llamar ONGs, para la educación. Entonces, lo que no capacita el Estado, exactamente, lo terciariza. ¿No? 909% aumenta la plata que se va a dedicar a las ONG. Ahora, hay conciencia porque hace
la semana anterior, la foto entre los gobernadores y el presidente, que fue muy buscada, ¿no? Esto para estas señales hacia afuera, hacia el Fondo Monetario, de posible acuerdo. Ahora, los gobernadores tienen un ajuste muy importante que realizar. Estas transferencias que tienen que ver con servicios, con transporte, con el FONID, como lo decías anteriormente, es muy duro lo que van a tener que afrontar provincias que, como vos decías, no están en condiciones. Realmente, si uno lo ve en perspectiva, lo que Alio, está muy difícil la aprobación del presupuesto tal cual está. Pero hay un tema más grave que vos también lo viste esta semana en el Congreso. ¿Cómo los municipios se hacían cargo del arreglo de las escuelas? El fondo sojero. Por el fondo de la soja. El Fondo Solidario de la Soja, que es muchísima plata, es lo que le permitía a cada municipio atender. No es responsabilidad del municipio resolver las escuelas, es provincial. Pero entonces el municipio atendía. Ahora, primero, estoy bajando la plata nacional para ayudarte a arreglar las escuelas. Y por otro lado te saco el fondo de la soja, porque lo que se hizo fue darle, de los 20.000 millones que había que mandar, se van a mandar 4.700 millones hasta fin de año. Pero en el presupuesto de 2019 ya no está ese fondo. Entonces es el fondo más federal, porque está garantizado que el 70% tiene que llegar a los municipios. Si a cada pueblito le llega una parte para que pueda resolver los temas de obras. Ahora, las obras ya las empezaron, porque todos los intendentes empezaron muchas obras calculando que esto iba a llegar, más con el aumento del dólar, los fondos iban a crecer justamente porque son fondos que vienen de la exportación. Entonces, imaginémonos que estamos por delante de un año muy grave para lo cotidiano. Y así como las víctimas van a ser los docentes en buena medida, hay que decirlo que los chicos no van a tener, lo podemos anunciar desde ahora. Es evidente que la provincia no va a poder resolver, no va a haber paritaria nacional nuevamente, y la provincia no va a poder resolver la demanda docente después de un 45% de inflación, o 40, 45% de inflación, y de un 23% promedio prevista para el año que viene por el propio presupuesto nacional. El presupuesto lo dice ahora, sí. No, es un tema, me parece, que además grave. ya preanuncia una caída de medio punto. Y como recordarás, mi pregunta al ministro fue, ¿qué modelo de país piensa usted para el futuro? Si educación, cultura y ciencia y tecnología, que es lo que genera la posibilidad de un futuro mejor, usted lo llama gasto, claro, y lo recortó totalmente. Porque aparte él habla del gasto en educación, bueno, el gasto... No inversión, digamos. No inversión, claro. Está claro que un chico que se puede educar, después va a producir mucho más para el país y para él mismo, y va a tener un salario mejor. Está claro que es una inversión, digamos. Si hay uno podría discutir si la inversión financiera es una inversión o no, pero que la inversión educativa es una inversión porque el que estudia tiene mejores condiciones de vida y también aporta más al país, no cabe duda que es una inversión. Pero proponés con esto que decís una mirada a largo plazo y da la impresión que el gobierno aquí está a muy corto plazo, está haciendo todo lo que hace esta semana o estos días tiene que ver con lo que va a pasar ahora en Estados Unidos, con el acuerdo con el fondo, es como que está generando medidas para 48 horas posteriores. No sé si no hay una mirada a futuro. Del mismo presupuesto de futuro. El gobierno dejó de repartir las netbooks en las escuelas. ¿Y qué dijo? Bueno, no vamos a repartir netbooks porque vamos a hacer conectividad. Claro. ¿Cuánto baja el plan de conectividad para el año que viene? Baja el 37%. Sí, te reís por no llorar, ¿no? Entonces te digo, es una cosa. La ley de educación técnica, acordémonos que en los 90 se había eliminado la educación técnica, dijo que el 0,2% del presupuesto nacional tiene que ir a la educación técnica, porque es justamente una inversión. Vos no vas a tener industria si no tenés trabajadores calificados. Ahora, nuevamente baja para el año que viene el presupuesto en educación técnica. ¿Qué sensación te quedó después, Duhovne? Porque yo participé de algunas de las preguntas de ustedes y la respuesta, y en realidad es como que se mantienen en la línea del camino. De hecho, lo vuelve a decir el presidente, el rumbo es hay que poner el hombro, hay que sacrificarse, sé el esfuerzo que están haciendo, pero no queda otra, ¿no? Es decir, no se ve la posibilidad de que se considere la alternativa que están ofreciendo como A mí me pareció que es un hombre coherente y es un hombre sincero y que actúa de acuerdo a su sinceridad. Él dijo, yo no confío en este país, no voy a tener la plata en este país, la voy a seguir manteniendo afuera. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir a otro de afuera que venga a traer plata si el ministro de Economía dice que no confía y por eso no trae la plata adentro y que defiende sus intereses? Es el mismo ministro que cuando le preguntaron si había sido un fracaso el programa económico, dijo, no es ningún fracaso. Y claro, para él no fracasó para los argentinos. Pero él debe tener, él y todos los que están en el gabinete, deben tener mucha más plata que la que tenían antes y sus amigos también. Porque justamente son los que se benefician con la bicicleta financiera. ¿Cuánto están los intereses hoy? ¿50%? 50. Y bueno, ¿quién va a invertir en algo productivo si yo puedo tener solo por tener la plata en la bicicleta financiera que es segura, voy a tener el 50%?
Había economistas acá. ¿Cuántos capitales entraron estos días? Estamos contentos porque está bajando el dólar, porque entraron capitales. ¿A qué entraron esos capitales? A poner la plata al 50% y apostar que el dólar no aumente el 50% y llevarse la diferencia. Claro. Entonces ya sabemos lo que va a pasar, cómo va a terminar esto, ya lo vivimos, y la verdad que es una lástima. Por eso digo que hay dos alternativas. Una alternativa es simplemente decir no va a funcionar nada, tirar piedras, decir que esto no camina. Y otra alternativa, que es la que pienso yo de una posición responsable, es plantear qué es lo que tiene que hacer el gobierno y tratar de que el gobierno en el Congreso discute estos temas. ¿Qué más dije en ese día? Dije, ¿cuándo fue la última vez que funcionó la Cámara de Diputados? ¿Qué día fue? El 13 de junio. El último día que funcionó la Cámara de Diputados fue cuando se discutió el aborto. El aborto. Nunca más volvieron, cada vez que nosotros bajamos al recinto, como fue esta semana, para discutir el tema educativo, no nos da quórum. Como no tenemos mayoría propia, entonces estamos ahí, esperamos, después nos descargamos y hablamos mucho, pero los que me escuchan tienen que saber que los diputados del oficialismo están cobrando el sueldo y no están yendo a trabajar. No se reúne el Congreso desde junio. Entonces me parece que este tema es gravísimo, porque para eso estamos. No estamos para discutir en las comisiones, aprobar temas en las comisiones y después llevarlo al recinto. ¿Para qué queremos estar en las comisiones discutiendo si no se pueden aprobar? Me parece que son los temas que tienen que estar en la agenda, por supuesto, después del martes, donde sin lugar a dudas masivamente el pueblo va a confirmar a través de la huelga su rechazo a las medidas económicas, que lo que hay que hacer es girar 180 grados para tener un plan económico totalmente distinto a este. Gracias. No, gracias a usted. Muy amable por haber venido. Gracias, Daniel. Gracias a usted.